Acompañantes de viaje, bienvenidos a una de las ciudades más bonitas que he conocido. Seguimos en Polonia y nos preparamos para conocerla. Acompañantes de viaje, bienvenidos a Gdańsk. Gdańsk es la sexta mayor ciudad de Polonia y la mayor ciudad portuaria de este país. Esta perla del Báltico, conocida también por el ámbar, tiene unas magníficas construcciones que hacen de ella una de las ciudades más bonitas de Polonia. Acompañantes de viaje, déjennos que nuestra cámara sea una ventana que se abrirá hoy con vistas a Gdańsk. Atravesaremos la Puerta Alta y nos trasladaremos en el tiempo, sumergiéndonos en el recorrido del Camino Real. El Camino Real de Gdańsk, también llamado Ruta Real, fue el eje urbano más largo en la Edad Media europea. Era el lugar de desfiles y entrada de los reyes polacos a la ciudad. Comienza en la Puerta Alta, que acabamos de pasar, y pasa por la Torre de la Prisión para, a través del gran arco de la Puerta Dorada, Złota Brama, llegar a la Calle Larga. La Torre de la Prisión fue construida en el siglo XIV como uno de los sistemas defensivos de la ciudad, que a su vez servía de cárcel y sala de torturas. Pasaremos inmediatamente por otra puerta, la hermosa Puerta Dorada. La Puerta Dorada, Złota Brama, es una puerta renacentista con influencia holandesa e italiana, construida en el siglo XVII sobre otra anterior gótica. Desde la Puerta Dorada y hasta la Puerta Verde caminaremos por la calle Dugla, una calle peatonal que concluye en el Mercado Largo. Caminaremos entonces por este Camino Real. La belleza de construcciones que se abren ante nuestros ojos es algo impresionante. La influencia flamenca en las construcciones la notamos inmediatamente. Gdańsk era una ciudad de comercio y eso trajo a la misma mucha influencia de otros lados que se refleja en sus construcciones. Puede que pensemos a priori que es una ciudad que no necesitaremos muchos días, pero la verdad que no es así. Nosotros hemos dedicado 3, pero creo que es necesario al menos 2. Encontraremos acá 2 museos muy buenos e interesantes y que nos llevarán bastante tiempo, el de la Segunda Guerra Mundial y el del Sindicato Solidaridad. Pero esto ya lo iremos viendo en el correr del video. Fuente de Neptuno y Plaza del Mercado Largo. Decir que nos detengamos acá a disfrutar de esta fuente y lugar está de más. Lo harán sin pensarlo. La fuente de Neptuno se inauguró en octubre de 1633. En 1634 se le colocó la reja que la rodea. Acá junto a la fuente encontramos a la corte de Artus. La corte de Artus ha sido el epicentro comercial de la ciudad. Durante 600 años, las cofradías y las corporaciones tenían la costumbre de reunirse aquí. Hoy día, el edificio es uno de los más impresionantes del centro. Fue fundado en 1350. Dentro encontramos un monumento único, es una estufa de azulejos de 11 metros de altura. Se puede visitar,
Nosotros lo encontramos cerrado. Nosotros sacamos el pase Visit Dansk y está incluido en el mismo, pero en nuestro caso no llegamos nunca con el horario, ninguno de los días que estuvimos ahí. Tengan en cuenta siempre que los museos y atracciones cierran alrededor de las 17 horas. El precio de la entrada es de 23 zlotys, 5 euros. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Hay acá una cervecería que recomiendo visitar. Dejo el nombre del lugar escrito porque no sé pronunciarlo. Es un sótano justo detrás de la fuente. Nosotros 2 de las noches cenamos allí. Unos platos típicos polacos muy buenos y cervezas espectaculares, aparte del lugar que es de verdad muy bonito. ¿Te está gustando el video? Si es así, te pedimos te suscribas. Gracias. Ayuntamiento. En este hermoso ayuntamiento destaca su imponente torre que alberga el reloj de la ciudad. La torre está coronada por una estatua de Segismundo II que parece observar a Dansk. En su interior alberga el Museo de la Historia de Dansk. Durante el verano también se puede visitar el mirador de la torre. El precio de la entrada es de 23 zlotys, 5 euros. Nosotros, como siempre, hicimos el primer recorrido por la ciudad con un free tour, un guía local polaco que nos ayudó mucho a conocer la ciudad. Dejo el enlace en la descripción. Basílica Santa María. Vamos a la iglesia que divisamos de toda la ciudad, la Basílica de Santa María. La Basílica de Santa María de Dansk es la iglesia católica más grande de Polonia y la iglesia de ladrillo más grande de Europa. La verdad que es una visita linda de hacer. Dentro encontrarán un reloj astronómico, como lo que hemos visto en Praga, Estrasburgo u Olomouc. La entrada a la iglesia es gratuita, pero si quieres subir a su torre, el costo es de 16 zlotys, 3,50 €. Lo hicimos y lo recomendamos. Tengan en cuenta que son muchos escalones hasta la cima, pero las vistas son magníficas. Caminaremos ahora por la que sea quizás la calle más bonita de Dansk, la calle Mariacka. Transcurre desde la Basílica Santa María hasta la Puerta Mariacka que lleva al río.
Las casas de los antiguos comerciantes tienen escalones hacia la calle y gárgolas para desagotar el agua de la lluvia. Todo esto la hace una calle con mucho encanto. Los actuales comerciantes sacan sus tiendas a la calle en los que encontramos ámbar. Es que Dansk es la capital del ámbar báltico y encontraremos a este en joyas y artículos. Luego veremos un museo dedicado a él y también un altar de una iglesia. Puerta Verde. Volveremos nuestros pasos y pasaremos por la Puerta Verde para terminar este camino real. La Puerta Verde es la puerta más grande de Dansk. Fue construida a mediados del siglo XVI como residencia formal de los reyes polacos. Nuestros pasos la atraviesan y llegaremos al río. Nosotros íbamos con la idea y con la ilusión de ver a la gran grúa, pero la encontramos en arreglo. De las cosas que pasan, que siempre les digo que pueden desilusionarlos, pero tómenlo como algo que verán en una próxima visita, una oportunidad. Lo mismo pasa con los días de lluvia, que acá nos sucedió en algunos de los días que estuvimos en la ciudad. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Grúa medieval. Está considerada la grúa medieval portuaria más antigua y grande de Europa. Fue construida en el siglo XV. Found what we're looking for in life. Call us. La caminata acá se transformará y comenzaremos junto al río. Restaurantes con encanto, rincones mágicos se van desplegando ante nosotros. El puerto de Dansk es otra de las zonas muy bonitas para dar una tranquila caminata. Disfrutaremos así de ver los puentes levadizos, de ver los barcos que están preparados para los turistas y de cruzar para subir a la noria de Dansk, Amber Sky. Before I sleep. El precio del ticket es de 37 zlotys, 8 euros. Tienen descuento con la Visit Dansk. Si bien no es un imprescindible, nosotros disfrutamos mucho de hacerlo. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. De este lado también encuentran a las típicas letras de la ciudad para tomarse fotografías. Como ven, en Dansk hacemos todo caminando, ya que las distancias son cortas o relativamente cortas. Solo para algunas cosas puntuales que veremos más adelante necesitaremos utilizar el transporte. Caminando desde acá, llegaremos a uno de los museos más interesantes que hemos visitado. Museo de la Segunda Guerra Mundial. El museo es muy completo, la verdad que quedé maravillada con el mismo. Está enfocado en todo el conflicto, no solo en Polonia. Unas 3 horas permanecimos nosotros dentro de él. El museo fue abierto en 2017. Dansk fue el lugar donde comenzó la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939. El precio de la entrada es de 25 zlotys, 5,50 euros, y está incluido en el Visit Dansk. Tienen también día de entrada gratuita. Dejo todo en el blog, dejo el enlace a la web oficial para que ustedes se informen bien de todo lo que les estoy diciendo. Lo único malo de este museo es que entre las audioguías no hay en idioma español.
Parece muy extraño esto, no nos ha pasado en otros lados y es algo que espero que cuando ustedes vayan ya haya cambiado. Tienen audioguía en inglés y la cartelería está en inglés también. De todos modos, recomiendo a este museo como un imprescindible en la ciudad. Volviendo a nuestros pasos hacia el casco antiguo, admiraremos otro gran edificio, la Gran Armería. Otro de los edificios para pararse a admirar su belleza es el de la Gran Armería. Se construyó a principios del siglo XVII como lugar de almacenaje del armamento de la ciudad. Bello, ¿no? Seguimos caminando para visitar un mercado, Jalatargogua. El mismo data del año 1896 y está construido sobre los restos de una iglesia románica del siglo XII que se pueden observar en su interior. Como buenos amantes de los mercados que somos, no pudimos dejar de visitarlo. La construcción es preciosa y aparte están los restos de la iglesia románica que se pueden ver. Museo del Ámbar. Decíamos que el ámbar es algo característico de esta ciudad y es así que encontramos al Museo del Ámbar. Visita que amerita si quieren conocer un poco más de esta resina con la que se elaboran joyas y otros implementos. El museo está interesante, el precio de la entrada es de 32 zlotys, 7 euros, y está incluido en la Visit Dansk. Está ubicado en un antiguo molino del siglo XIV que se ubica frente a la iglesia Santa Catalina. La iglesia Santa Catalina es la iglesia más antigua de la ciudad. Esta zona es muy bonita también. Encontraremos a la iglesia San Nicolás y al viejo ayuntamiento de la ciudad. Basílica Santa Brígida. Si hablamos de iglesias y de ámbar, visitaremos lo que creo también es un imperdible en la ciudad, una joya no tan visitada, la iglesia Santa Brígida. En ella encontraremos el altar hecho en ámbar. Tuvimos la suerte de encontrarnos con el artista, que aún lo sigue haciendo, y que nos contara algo de su obra y nos mostrara todos los detalles. Es realmente magnífico. Otro lugar para ver y muy cerca de donde comenzamos el recorrido, ¿se acuerdan allá por la Puerta Alta cuando hicimos el recorrido real? Es la estación central de Dansk. Construida en el año 1900, es un muy bonito edificio. Dejamos para último en este recorrido, antes de mostrarle el alojamiento, un lugar muy recomendable, y los lugares que cenamos, dejamos, como decíamos, la visita en la que nos tuvimos que transportar, en nuestro caso en coche, pero que pueden hacerlo en el transporte público. Museo Solidaridad. El Centro Europeo de Solidarnosc
Es un museo dedicado a preservar y exponer la lucha sindical y el mensaje de la Organización de Solidaridad, así como la oposición democrática anticomunista del este de Europa. Es un museo interesante de ver que nos muestra esta parte de la historia de Polonia. Está ubicado en los astilleros en donde nació el sindicato y cuenta la historia del mismo y de Lech Walesa. El museo, como les decía, es muy interesante. También estuvimos dentro más de 2 horas. En este caso sí cuenta con audioguías en español. El precio de la entrada es de 30 zlotys, 7 euros aproximadamente, y está incluido en el Visit Gdańsk. Si te interesa esa parte de la historia de Polonia, no te lo pierdas, realmente está muy bien hecho. Junto al museo se encuentran otros edificios y monumentos relacionados con la historia del sindicato, como el monumento a los trabajadores del astillero caídos en 1970. ¿Dónde nos alojamos? Apart Neptun fue el lugar elegido. Habitación muy amplia, buena atención y desayuno y muy buena ubicación. Estacionamiento al lado, lo que siempre es bueno, más cuando estás en un centro histórico. Pagamos en el mes de mayo 45 euros la noche. Para comer durante el día, está abierto hasta las 18 horas, tienen los bares de leche, bares de la época comunista en donde consiguen comida muy buena y muy barata. Son muy recomendables, están en toda Polonia. Las cenas fueron, como dijimos, 2 de ellas en la cervecería al lado de la Fuente Neptuno y otra muy cerca de la estación de trenes. Dejo los nombres y precios. Saturday night at the arcade, silver coins in my hand, ready to make some damage. Saturday night at the arcade, silver coins in his hand, ready to make some damage. He wakes up. Si están en coche y quieren agregar lugares, dejo 2. Uno es la península de Westerplatte. Es acá el lugar del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Si les gusta la historia o les gusta esta parte de la historia, puede resultarles interesante. Y la otra es la visita al castillo Malbork, distante unos 60 kilómetros. Este castillo teutón es el más grande de Europa construido en ladrillo. Esta puede ser una linda visita para hacer si tienen tiempo. Acompañantes de viaje, hasta acá el video de hoy. Gdańsk es quizás una desconocida para muchos, pero les aseguro que se encontrarán con una ciudad bellísima, con mucha historia y que vale la pena conocer. Como siempre les pido, se suscriban si les ha gustado. A nosotros esa acción nos permite poder continuar llevándoles contenido de viajes. Gracias y nos vemos en el próximo video desde alguna otra parte de Polonia. He gets drunk and he hides at